Hola, soy Pepe Pérez Rivera. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio a Hombros de Gigantes. Desde aquí intentaremos abrir una ventana hacia la física y la química de secundaria. Si la propuesta te parece interesante, ánimo y vamos al lío. Estudiaremos en esta ocasión para el curso primero de bachillerato y dentro del tema de estructura de la materia, átomos polielectrónicos Aufbau. Vamos a analizar el comportamiento de átomos con más de un electrón, átomos polielectrónicos, en donde tendremos que analizar el movimiento de rotación del electrón alrededor de su propio eje, un movimiento que llamaremos spin del electrón. Este movimiento, cuando solo había un electrón en el átomo, que era el caso del átomo de hidrógeno, era irrelevante, pero cuando tenemos más de un electrón, va a cobrar una importancia considerable. El electrón podrá girar en dos sentidos, en sentido horario, en el sentido de las agujas del reloj, y en sentido antihorario, sentido contrario a las agujas del reloj. Esos dos sentidos de giro los distinguiremos mediante dos valores de un cuarto número cuántico que llamaremos número cuántico de spin, m sub s. Estos valores son más un medio y menos un medio. Observa que si tú coges el electrón y marcas con los cuatro dedos de la mano el sentido de giro, cuando visto desde arriba gira en sentido contrario a las agujas del reloj, el número cuántico toma carácter positivo, más un medio. Mientras que si los cuatro dedos marcan el sentido de giro a favor de las agujas del reloj, sentido horario, el número cuántico de spin toma valor negativo, menos un medio. En átomos polielectrónicos, situaremos los electrones dentro de los orbitales mediante un procedimiento que se denomina Aufbau, en alemán construcción. Establece los criterios para situar los electrones en los orbitales. Los orbitales son algo así como las viviendas. Los inquilinos que vamos a meter dentro de las viviendas son los electrones. Para asignar esos orbitales, para asignar esas viviendas, tenemos que establecer una serie de principios que debemos seguir necesariamente. Estos son los que constituyen el método Aufbau. El primero de ellos nos dice que los orbitales tenemos que rellenarlos en orden creciente de energía. Tenemos que colocar primero electrones en los orbitales menos energéticos y a medida que vamos situando electrones lo iremos haciendo en orbitales de energía creciente. Tendremos que seguir el principio de exclusión de Pauli. Nos establecerá cuántos electrones como máximo vamos a poder colocar en cada orbital. Y por último, tendremos que seguir asimismo el principio de máxima multiplicidad de Hund. Estableceremos cómo rellenar los orbitales que estaban agrupados en nuestra tabla de un vídeo anterior. Los orbitales p, los orbitales d, los orbitales f. Es decir, los orbitales que comparten el mismo valor de n y de L. Analizaremos por separado cada uno de ellos. Veamos cuál es el orden creciente de energía de los orbitales. Recuerda que el primer orbital que se llena es el de menor energía. Va a ser el orbital 1s. Una vez completado este, continuaremos con los de energía creciente. Ese orden de energía creciente lo establece el diagrama de Möller. Un diagrama que, siguiendo las flechas a partir del orbital 1s, nos permite escribir el orden energético de los mismos. Primero 1s, después 2s, a continuación 2p, le sigue 3s, seguiremos con 3p, 4s y así sucesivamente continuando las flechas. A continuación, analizaremos el principio de exclusión de Pauli. Wolfgang Pauli establece que en un átomo no puede haber dos electrones con los cuatro números cuánticos iguales. Veamos cómo aplicamos esto cuando colocamos electrones en el orbital 2s. Supongamos el orbital 2s, orbital en el cual n vale 2 y dado que es un orbital s, L vale 0. Recuerda que en los orbitales s esféricos L valía 0. Cuando L vale 0, m sub L solo puede ser 0.
Recuerda que iba desde 0 hasta más menos L. Como L es 0, de 0 a más menos 0 solo hay 0. Esto determina que el orbital S corresponde a la terna 2, 0, 0. Recuerda que primero siempre se escribe N, a continuación se escribe L y por último M sub L. Coloquemos el primer electrón en el orbital 2s. En el momento que un electrón entra en un orbital, adopta como propios los tres números cuánticos de este. De manera que, si el orbital es 2, 0, 0, los tres primeros números cuánticos del electrón serán los del orbital que ocupa, 2, 0, 0. A estos tenemos que agregar el que define el spin, el que define el giro del electrón alrededor de su propio eje. Supongamos que es más un medio. Podríamos escoger menos un medio si nos gustase. No hay restricciones a la hora de asignar ese primer número cuántico. Si admitimos, por tanto, que es más un medio, a la hora de colocar el segundo electrón en el mismo orbital, dado que es el mismo orbital, los tres primeros números cuánticos son de ese orbital, por tanto 2, 0, 0, los mismos. Si Pauli dice que no pueden coincidir los cuatro, debe variar el cuarto, el que define el giro. Es decir, si uno giraba con spin más un medio, el otro deberá girar con spin menos un medio. Pero si ahora colocamos un tercer electrón en el orbital, tenemos un problema. Dado que si estamos ante el mismo orbital y los tres primeros números cuánticos son 2, 0, 0, el problema se nos plantea en el cuarto número cuántico. Si ponemos más un medio, coincide con el primero que ubicamos inicialmente. Si ponemos menos un medio, coincide con el segundo y no tenemos más posibilidades para el número cuántico de spin. Por tanto, el principio de exclusión de Pauli lo que está estableciendo es que el aforo máximo de un orbital son 2 electrones. En un orbital solo podemos colocar un electrón con más un medio y otro con menos un medio. Por tanto, un máximo de 2. Analicemos ahora el principio de máxima multiplicidad de Hund. Friedrich Hund propone un procedimiento para colocar electrones en los orbitales P, D, F, los orbitales que llamaremos degenerados. Son orbitales que tienen el mismo valor de n y el mismo valor de L. Por ejemplo, 2p, n es igual a 2 y L es igual a 1. Los 3p, n es igual a 3 y L es igual a 1. Varía el número cuántico m sub L. Los 3d, los 4d, los 4f son grupos de orbitales en los cuales los números cuánticos n y L son los mismos. Lo que propone Hund es que para rellenar estos orbitales, primero debemos de semillenarlos. Si llenar es completar, semillenar será completar a la mitad. Es decir, colocar un electrón, un solo electrón, en cada uno de los orbitales. Pero ese electrón que tenemos que colocar, debemos situarlo con el mismo número cuántico. Si después nos sobran electrones, completaremos, llenaremos los orbitales con los electrones disponibles. Un orbital está lleno cuando colocamos dos electrones, está semilleno cuando colocamos un solo electrón. Veamos un ejemplo que puede clarificar mucho este comportamiento. Vamos a colocar 4 electrones en los orbitales 2p. Representaremos los orbitales 2p de esta manera. 2px, 2pi, 2pz. Cada casilla representará uno de los orbitales. Y vamos a representar los electrones con flechas. Hacia arriba spin más un medio, hacia abajo spin menos un medio. Dado que colocamos el primero en el orbital 2px, el segundo lo vamos a colocar en el orbital 2pi con el mismo spin de acuerdo con el principio de máxima multiplicidad. Semillenamos, colocamos 1 en cada uno de ellos con el mismo spin. Por tanto, el que colocamos en pz también flechita hacia arriba coincidiendo con el spin más un medio. En pz colocamos su correspondiente electrón también con spin más un medio. Hemos semillenado los tres orbitales con el mismo spin. Dado que teníamos 4 y vamos a colocar 4 electrones, nos sobra uno. Este que nos sobra lo colocaremos en el orbital 2px
ahora bien, completándolo con el spin contrario. Dentro del mismo orbital, si un spin es más un medio, el otro tiene que ser menos un medio según el principio de exclusión de Pauli. Imaginemos esta otra situación. Tenemos 4 electrones, podríamos pensar en esta opción. No podemos completar nunca orbitales cuando tenemos alguno degenerado vacío. Y pensemos en esta otra opción. Vamos a semillenar, pero vamos a semillenar sin respetar el mismo spin. Spin más un medio, menos un medio. El cuarto completaría a continuación el orbital 2px. Esto nos dejaría en una situación en la cual los números cuánticos de spin de los orbitales pi y pz serían contrarios. Esto tampoco lo permite el principio de máxima multiplicidad de Hund. Por tanto, primero semillenaremos con el mismo spin y si nos sobran electrones, completamos. La configuración electrónica, la manera de disponer los electrones, en este caso, sería en el orbital 2px colocamos 2 electrones, en el orbital 2pi colocamos 1, en el orbital 2pz colocamos también 1. El orbital 2px está completo, con 2 electrones con spin contrario. Los orbitales 2pi y 2pz estarían semillenos, con un electrón cada uno de ellos con el mismo spin. Esto nos lleva a la disposición de los electrones, a las configuraciones electrónicas de un átomo. Llamamos configuración electrónica de estado fundamental a la de más baja energía, a la que cumple los 3 criterios de Aufbau. En el caso, por ejemplo, del sodio, con 11 electrones disponibles, recuerda que si hay 11 protones y el átomo es neutro, el número de electrones debe coincidir con el número de protones, si el átomo es neutro, repito. Los 2 primeros los colocaríamos en el orbital 1s, los 2 siguientes en el orbital 2s. A continuación tenemos 3 orbitales 2p, uno orientado según la dirección del eje X, otro según la dirección del eje Y y otro según la dirección del eje Z. Pueden albergar cada uno de ellos 2 electrones, por tanto ponemos 2p6. Y el 11º electrón iría al orbital 3s. Esta sería la configuración electrónica de estado fundamental. A continuación, analizaremos las configuraciones electrónicas de estados excitados. Observa que cuando decimos estado fundamental es uno solo, singular, mientras que si hablamos de estados excitados pueden ser varios. Recuerda que los estados excitados son los que consigue un átomo al que se le proporciona energía. Cuando excitamos un átomo, saca un electrón a un orbital de mayor energía. En el modelo de Bohr decíamos a una órbita de mayor energía. En el modelo mecano-cuántico decimos a un orbital. Por ejemplo, en el caso del sodio, vamos a suponer que absorbe energía y que lleva el electrón que inicialmente estaba en 3s al orbital 3pi. Observa que no cumple el principio de ordenación energética de Aufbau, porque el siguiente orbital a 2p debería ser 3s. Cuando ese electrón en 3s recibe energía, salta a un orbital de mayor energía. Pero hay otras posibilidades, por ejemplo, que el salto se produzca no a 3px, sino a 4s, o que el salto se produzca a 5s. Podrías pensar en un salto a cualquiera de los orbitales que venga después en el orden energético de Aufbau que establece el diagrama de Möller. Asimismo, hablaremos de estados prohibidos cuando incumplan o bien el principio de Pauli o bien el principio de Hund. Estos deben cumplirse siempre. Observa esta configuración electrónica. El sodio colocaría los 2 primeros electrones en el orbital 1s, otros 2 en 2s y a continuación 7 electrones en los orbitales p. Sabemos que esto no es viable, dado que si los 2 primeros van al orbital px, a continuación van 2 a pi, quedarían 3 para colocar en pz, pero es que en el orbital pz solo caben 2
para que no coincidan los números cuánticos. Por tanto, esto sería una configuración de estado prohibido. El átomo en este estado nunca se va a encontrar. En el estado excitado se puede encontrar durante un periodo muy breve de tiempo. Rápidamente se relaja para volver al estado inicial. Pero cuando hablamos de un estado prohibido, el átomo no puede estar en ese estado. Está prohibido. Y es todo en esta ocasión. Si te pareció interesante la propuesta, nos vemos caminando entre la ciencia como siempre, subidos a hombros de gigantes.